Padre eterno, en este momento te damos gracias por todo lo que existe. Tú eres grande y todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Nos das la salvación a pesar de que no somos merecedores. Tú nos ofreces este gran regalo porque tu gracia es grande y por eso estamos eternamente agradecidos. Amén. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Y ahora diga al pobre rico soy, dígale mi fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Y ahora diga al pobre rico soy, dígale mi fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Dad gracias. Dad gracias. Dios y Padre, sabemos que tú todo lo puedes y que siempre escuchas nuestras oraciones. Una vez más te oramos y te suplicamos por cada persona en este mundo, desde la más pequeña hasta la más grande. Por las familias que menos tienen, por los desamparados, por los huérfanos, por las viudas y por todos los que necesitan de ti. También te pedimos por nuestro presidente municipal, por el gobernador y el presidente de la República. Así también por los gobiernos del mundo, por los médicos y enfermeras, por el personal de salud. Por todos ellos te oramos. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Señor y Padre, en esta hora oramos hacia ti para confesarte nuestros pecados. Somos seres corrompidos y por eso venimos a ti. Conoces en gran detalle nuestro corazón, nuestros pensamientos, por lo cual te pedimos que limpies nuestras rebeliones. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. A continuación, tendremos la lectura que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Ha llegado el momento de reflexionar en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a tener un mensaje titulado La Ascensión de Cristo. Y este tiene que ver con lo que pasó después de que Cristo resucitó. Y sobre que Él estuvo 40 días más en la tierra, enseñando y hablando con distintas personas, pero tenía un mensaje principal. Bueno, para hablar sobre ello necesitamos ir a la Escritura y podemos comenzar leyendo la introducción
donde podemos ver que Lucas, quien es el autor del libro de Hechos y también es el autor del Evangelio de Lucas, le escribe una persona llamada Teófilo, que era una persona romana que probablemente tenía dudas porque él era un gentil, él no era un judío, él tal vez no sabía mucho de Cristo y él tenía dudas y quería explicaciones sobre lo que había pasado durante este tiempo en Jerusalén. Y es Lucas quien se encarga de hacer esto, ¿no? De compilar la información, de ponerla en orden y de también de compartirla a través de estos dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Entonces, lo que Lucas le dice a Teófilo es que él ya le había hablado acerca de lo que Cristo comenzó a hacer y enseñar. Esto es el Evangelio del libro de Lucas, donde él nuevamente le comentó. Él narra todo lo que Cristo hizo, pero también todo lo que Cristo enseñó. Sin embargo, el Evangelio de Lucas termina cuando Cristo es recibido en el cielo, después de que él promete a sus apóstoles el Espíritu Santo y los envía o los comisiona para predicar el Evangelio. Bien, esto es el preámbulo, esta es la introducción a lo que vamos a meditar en el día de hoy. En resumen, Lucas le está diciendo a Teófilo qué pasó después de que Cristo estuvo en la tierra 40 días más y qué pasó después de que Cristo ascendió y que el Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles. Bueno, entonces, de manera de resumen, lo que vamos a meditar el día de hoy es ¿cuál fue el mensaje de Jesús durante esos 40 días? Es la pregunta que trataremos de responder. Bueno, como primer punto, y los 3 puntos que responden esta pregunta son los siguientes. Bueno, y para responder esta pregunta vamos a hablar de los siguientes puntos. En primer lugar, Cristo predicó el reino de Dios. Cristo prometió la venida del Espíritu Santo y Cristo proclamó su reino por medio de los apóstoles. Bueno, vamos al primer punto entonces. Cristo predicó el reino de Dios durante los 40 días que él estuvo entre su resurrección y el día que él asciende al cielo. Veamos lo que Cristo hizo. Proclamó el reino, dice versículos del 3, versículo. Entonces podemos decir que Cristo proclama, predica el reino. Versículo 3 dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, lo que la palabra dice aquí, hermano, es justamente lo que estamos comentando, que Cristo realmente padeció, que Cristo verdaderamente murió, dice el credo de los apóstoles, cada vez que lo citamos, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, ¿y qué? Fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Y es lo que Lucas dice en este pasaje, ¿no? Sin embargo, también Lucas habla de algo que pasó después de ello, que Cristo se presentó vivo y dio muchas pruebas indubitables de que realmente Él había resucitado. Este es el centro del mensaje del Evangelio, hermano. Esto es algo central, esto es algo muy importante. Cada vez que hablamos del Evangelio, siempre debe estar incluida estas dos partes. Número 1, que Cristo murió, y número 2, que Cristo resucitó. Pero cuando vemos un poco más lo que dice Lucas, él también menciona que se les apareció durante 40 días y les habló ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios. Y esto es lo que Cristo hizo después de resucitar en este lapso de 40 días antes de ascender. ¿Por qué es importante el tema del reino? Bueno, si nosotros recordamos el libro de Génesis, realmente lo que Dios quería hacer con el mundo era un reino, y quien quería que gobierne en ese mundo era el hombre, era Adán y Eva.
Esto lo podemos ver desde Génesis 1:28, donde dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y aquí viene la palabra clave, ¿no? Y señoread en los peces, en las aves, en las bestias y en todo lo que se mueve sobre la tierra. La idea del reino de los la idea del reino de Dios, hermano, es la idea de que Dios nos creó con el propósito de ser como vicerregentes, es decir, el rey nos envía como sus representantes para que nosotros gobernemos en su nombre. Sin embargo, usted sabe qué pasó con Adán y Eva. Desobedecen a Dios, entonces Dios los expulsa de este reino. Y a lo largo de la Biblia vamos a ver cómo Dios restaura este reino. Sin embargo, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios constantemente se rebelaba y su corazón se inclinaba hacia el pecado. Por lo tanto, Dios en su soberanía utilizó todos estos escenarios, toda esta rebeldía para mostrar su santidad, pero también para mostrar que el hombre por sí mismo era incapaz de cumplir la voluntad del Señor. Y para ello Dios manda a su propio Hijo, el cual también tenía esta encomienda de señorear, pero también predicar el reino de los cielos, este reino que fue invadido por el pecado. Ahora Cristo venía a proclamarlo y venía a manifestarlo de una manera clara, de una manera visible para nosotros. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 4:17. Justamente cuando Jesús comienza su ministerio, dice la Escritura que desde entonces Él comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de Dios, el reino que Dios quería, el segundo Adán, el verdadero, el postrer Adán, el que no iba a pecar, el que no iba a ir en contra de la voluntad de Dios. Era el mismo que venía a proclamar su verdadero reino, y era el mismo quien sin pecado iba a vivir entre nosotros, iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar, y al resucitar Él continuó, como vemos después de estos 40 días, proclamando el mensaje del reino. Ahora, el reino de los cielos no era un reino político, sino era un reino en el cual Cristo gobierna los corazones de las personas. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, porque lo que realmente Cristo hace es predicar el arrepentimiento y la fe y el perdón de pecados. Y justamente es lo que le encomienda a sus apóstoles en el libro de Hechos. Y sus apóstoles, teniendo esta promesa de predicar el reino y al mismo tiempo esta encomienda, con mucha valentía lo predicaban. De modo que, por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 9 y 10, dice la palabra de Dios que nosotros ahora somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, para que nosotros anunciemos estas virtudes que Dios nos, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este linaje escogido, la palabra linaje escogido, da justamente esta idea, ¿no? De que hemos sido llamados a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes, pero no para gobernar sobre el mundo, sino para que Cristo gobierne sobre el mundo. Y la manera en la cual nosotros extendemos el reino de Dios es proclamando su mensaje, proclamando el Evangelio. Entonces podemos ver que Cristo durante esos 40 días tenía una encomienda para compartir con sus apóstoles, y esto era proclamar el reino de los cielos, ese reino que se perdió con Adán y Eva, pero que ahora ha sido restaurado por Cristo y seguirá siendo restaurado y llevado a todas las partes del mundo. Tú y yo el día de hoy justamente tenemos esta misma encomienda, continuar predicando lo mismo que Cristo predicó y confiar en que Él va a reinar y confiar en que su reino se va a extender sobre la tierra. Bueno, en segundo lugar, lo que Cristo también hizo es que no solamente habló del reino de los cielos, sino que Él también prometió al Espíritu Santo.
Um, Hechos capítulo 2, versículos 4 y 5 dicen así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que Cristo estaba diciendo era que había una promesa de que ellos debían proclamar el reino, pero no iban a estar solos, sino que la promesa del Padre es una promesa que Cristo ya les había hecho antes. Es decir, que iba a venir un consolador, y ese consolador que los iba a acompañar, que los iba a dar poder, que iba a estar con ellos cuando ellos llevaran este mensaje al mundo, era el Espíritu Santo. Y Cristo dice, dentro de no muchos días. ¿Por qué Cristo dice que dentro de no muchos días? Bueno, porque cuando Cristo asciende, pasan otros 40 días y estando todos reunidos en Jerusalén, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Y esto es muy interesante porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con el reino de Dios y cómo Cristo y la promesa del Espíritu Santo es la continuación del punto que acabamos de ver. No solamente es proclamar el reino de los cielos, sino que es saber que Dios ha enviado a su Espíritu para estar con nosotros en esta proclamación. Para estar con nosotros al proclamarlo. La Escritura dice lo que justamente Cristo decía, ¿no? Juan 16:7 menciona, pero hoy yo os digo la verdad, y que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo está diciendo, debo morir, debo ir a la cruz, debo volver a mi Padre, y esto es bueno para ustedes, porque voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a consolar. En este momento vemos cómo Dios, en este momento vemos cómo Cristo promete al Consolador, como lo dice Juan 16:7. Esto es muy interesante, porque en otras denominaciones, por ejemplo, los testigos de Jehová, no piensan que el Espíritu Santo sea una persona, piensan que es como una fuerza que Dios manda, pero la Escritura claramente dice que Él es el Consolador. Y una persona que puede consolar, desde luego, tiene que ser alguien que tenga vida en sí mismo. No solamente es una fuerza, sino lo que creemos nosotros es que el Espíritu Santo es Dios. Y como dice el credo niceno, junto con el Padre y junto con el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Podemos decir que, de cierta manera, que Dios es el creador, que Cristo es quien hace la obra de redención, pero que quien aplica esa obra en nosotros, en nuestros corazones, y la hace efectiva para que la vivamos desde el primer día en el cual Dios nos salva hasta el último, es el Espíritu Santo. Él está aplicando en este momento esta obra de redención en nuestra vida. Y al mismo tiempo lo hace en la vida de otras personas. ¿Cuándo lo hace? Bueno, cuando nosotros predicamos el Evangelio, justamente es el Espíritu Santo, aquel que Cristo le promete a los apóstoles, el que llega al corazón de las personas y hace que tengan vidas transformadas. Se cumplió justamente lo que Cristo dijo. En Hechos 2, versículo y lo que Cristo dijo justamente se cumplió. En Hechos 2, capítulo 1 leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
aquí es donde se narra la venida del Espíritu Santo, lo que le comentaba, que ese día, cuando estaban todos en Jerusalén, donde Jesús les había pedido que se queden, y se conoce como el día de Pentecostés, vino sobre ellos algo que la Biblia describe como un viento, y la manera en la cual ellos manifiestan que el Espíritu Santo estaba en ellos es que comenzaron a hablar en lenguas, repartidas. Y en cada uno de ellos Dios había puesto este don. Sí, yo sé que al hablar, yo sé que cuando escuchamos esto de hablar en lenguas se nos hace muy carismático, muy pentecostés, muy pentecostal, muy de religiones que tienen esta práctica en la vida diaria o en la vida como iglesia. Sin embargo, hermano, déjeme decirle algo muy importante. Cuando nosotros, lo que nosotros creemos, hermanos, sobre ello, es que desde luego los apóstoles hablaron en lenguas, pero esto sirvió con un propósito muy claro que la Biblia señala. El propósito era justamente lo que estamos diciendo, expandir el reino, proclamar el reino de Dios. No eran lenguas que no se entendieran, no eran lenguas que solo ellos entendían, no, desde luego que no, eran lenguas que tenían un propósito y que simbolizaban dos cosas. Número uno, que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, y número dos, que el Espíritu Santo los estaba asistiendo, impulsando, motivando y dándoles todo el poder que ellos necesitaban para proclamar el Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la misma Biblia lo aclara. Cuando nosotros leemos Hechos 2, del 8 al 13, vemos que dice, leemos que las personas que estaban con ellos dicen, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar? Las personas que estaban cerca de ellos dicen, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se están haciendo la pregunta a las personas que están con ellos, ¿cómo pueden hablar en nuestra lengua estas personas de Jerusalén? Y las lenguas en las que ellos hablaban eran las lenguas, lo que dice el versículo, eran las lenguas que vemos en el versículo 9, partos, medos, elamitas, mesopotamios, la gente de Mesopotamia, la gente de Judea, Capadocia, los de Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia y también en Egipto. Y desde luego también en lenguas de África y de Cirene. Y dice, son judíos. Y esto no se esperaba porque ellos eran judíos. ¿Cómo es posible que hayan hablado todas estas lenguas? Si eran ellos personas que probablemente solo conocían una, tal vez dos, tal vez conocían griego, tal vez conocían el arameo, pero hasta ahí, bueno, lo que nosotros creemos es que Dios permitió este don para que ellos hablaran cualquier cosa, no, para que ellos hablaran lenguas que no se entendían, por supuesto que no, sino para que ellos hablasen en lenguas de otras personas y las demás personas entiendan el Evangelio. Esto es muy interesante, hermano, porque desde Génesis capítulo 11 no veíamos nada parecido en toda la Biblia. En Génesis capítulo 11 usted va a leer el episodio de la Torre de Babel, donde lo que Dios hace como un castigo para el hombre es dividir sus lenguas y que ellos no se entiendan. Pero en vez de castigo, lo que el Señor está dando a través de su Espíritu Santo y a través de la obra de los apóstoles, que es precedida por la obra de Cristo, es que ahora en vez de separar a la gente, separar a los reinos, separar al reino de las personas, separar a las personas que querían hacer su propio reino, ahora Dios por medio del Espíritu Santo está uniendo a todas las naciones en un solo reino.
el reino de los cielos. Y ese fue el motivo por el cual el Señor le da el Espíritu Santo a los apóstoles para continuar esta obra misionera. Desde luego, el Espíritu Santo aún habita en nosotros y nos ayuda y nos capacita y nos mueve a predicar el Evangelio. Y por eso sabemos que cuando alguien cree en el Señor es por la obra del Espíritu Santo, no tanto por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hace por medio de nosotros. Y esto es lo que Cristo le había prometido a sus apóstoles, y vemos en la Escritura que fue algo cumplido. En Hechos 2:17 leemos que Pedro, cuando esto sucede, entiende que la profecía de Joel en Hechos 2:17, y es entonces que en Hechos 2:17 leemos que Pedro lo entiende y cita al profeta Joel cuando dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es esta la obra de Cristo. Es justo de lo que te estoy hablando, de cómo de cómo Cristo predicó el reino de los cielos estos 40 días, pero también ofreció al Espíritu Santo, que es Dios mismo, para acompañarnos en ello. Finalmente, Cristo nos envía, y para terminar, hermano, después de haber visto que Cristo proclama el reino, que Cristo envía su Espíritu, tenemos que entender que Cristo también, finalmente, hermano, después de haber visto que Cristo proclama el reino, que Cristo nos envía su Espíritu para poder proclamarlo, pues justamente y de manera lógica el paso que sigue es que no solamente nos manda el Espíritu, no solamente Él lo predica, sino que también Él nos envía a proclamar el Evangelio del reino de Dios. Versículos 6 al 8 dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios está en este momento, Cristo en este momento está recapitulando lo que acabamos de ver. La pregunta es: ¿vas a restaurar el reino del cual nos has estado hablando en este tiempo? Y Jesucristo a esa pregunta contesta: no les toca a ustedes saber eso, porque eso el Padre lo ha decidido en su sola potestad. Pero, aquí viene la promesa: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y finalmente, Cristo los envía y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto, hermano, se cumple en la vida de los apóstoles. Cuando nosotros leemos el Evangelio del libro de Hechos, podemos ver que en Hechos capítulo 2, Pedro predica en Jerusalén y ese día se convierten 3,000 personas porque Pedro predicó el Evangelio que Cristo predicó y porque el Espíritu Santo estaba con él. Y esta es la obra completa de lo que Cristo dijo. Predicar el Evangelio con el poder del Espíritu hará que las personas se conviertan a Cristo. Si Pedro hubiese predicado un falso evangelio, las personas no se convertirían. Si Pedro hubiese predicado y el Espíritu Santo no obraba en la vida de las personas, tampoco hubiese pasado. Tienen que estar las dos presentes: una verdadera predicación del evangelio y el Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas.
Por eso a veces cuando uno predica y una persona no se convierte de inmediato, entendemos que si la predicación fue fiel y contenía las verdades centrales del Evangelio, y la persona no se convirtió, es porque el Espíritu Santo no ha obrado en ella. Pero tenemos la esperanza de que cuando Dios obre, pero tenemos la esperanza de que si Dios decide obrar en esa persona, el Espíritu Santo hará una obra irresistible en esa persona y creerá. Ahora, dijimos 4 lugares: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si seguimos leyendo el libro de Hechos, vamos a ver que esto no solo pasó en Jerusalén. Vamos a ver que esto no solo pasó en Jerusalén. Pasó también en Judea. En Hechos capítulo 10, en la conversión de Cornelio, el centurión, en la región de Judea, vamos a ver que también el Espíritu Santo hizo que muchas personas se conviertan a Cristo mediante la predicación del Evangelio. Y después, ¿dónde crees? Y después, aunque no lo creas, el Espíritu Santo en Hechos capítulo 8 también obró en Samaria. Y aquí tenemos Jerusalén, Judea, Samaria, y Cristo dijo, y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 8 también leemos que un etíope, alguien que ni siquiera pertenecía a la región a la cual alguien que ni siquiera pertenecía a la región cercana a Jerusalén, y que en esos tiempos se conocía y que en esos tiempos vivía lo más lejos porque no se conocían otros continentes y en ese tiempo vivía en lo que podríamos decir que eran las partes más lejanas de la tierra, porque América aún no se descubría. Se convierte, y vemos que Pablo también en Roma le predica a los gentiles y se convierten. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Bueno, que Jesucristo y su mensaje fueron proclamados con el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final, tal como Cristo lo dijo, tal como Cristo comisionó a sus apóstoles. Y esta misión es la misma que tú y yo tenemos hoy. ¿Ha llegado el Evangelio a Chapap? Bueno, yo creo que sí. Y si ha llegado a Chapap, tiene que llegar a todas las personas de Chapap. Y si ha llegado a todas las personas de Chapap, hay que seguir anunciándolo hasta que todo Yucatán lo conozca. Y si ha llegado a todo Yucatán, hay que seguir predicándolo hasta que llegue a todo México. Y si llega a todo México, hay que ver que llega a todo el continente. Y si llega a todo el continente, hay que ver que llega a lo último de la tierra. Es la misión. Para eso estamos aquí. Yo sé que en días de coronavirus, muchas personas buscan esperanza. Y podemos ofrecerles esperanza como el mundo lo ofrece. Medicinas. Y podemos ofrecerles esperanza de que, bueno, mira, te puedes recuperar, puede ser que no te dé. Y es verdad, Jesucristo nos llama a consolar al necesitado. Pero es más importante que junto con esa consolación el Evangelio esté presente. Porque de nada serviría que hagamos 1.000.000 de obras buenas si en nuestro mensaje a los demás no está el Evangelio. Dice la Escritura que no le temamos al que puede dañar al cuerpo, pero que le temamos al que puede enviarnos toda la vida al infierno. No descansemos, hermanos, hasta que el Evangelio no haya llegado a todos los lugares a los que Cristo, a todo el mundo. Eso puede empezar desde tu propia casa.
y puedes avanzar y puedes seguir proclamando que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Él ofrece perdón de pecados, pero que Él ofrece también, pero que Él demanda también arrepentimiento de nosotros. Y me sorprende de verdad porque, y me sorprende mucho en serio, porque mucha gente, incluyendo personas de nuestra iglesia, están compartiendo a Cristo. Mire, ya sea en redes sociales, ya sea en la radio, en televisión, en transmisiones, en llamadas telefónicas, en dar ayuda al necesitado, en escuchar a otras personas. Varias personas están utilizando todos estos medios para presentar el Evangelio. Y creo que Dios obra a través de ellos. Y no me cabe duda de que Dios puede obrar a través de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que el Espíritu Santo estará con ellos. Así que, hermanos, hagamos tanto bien como podamos, pero recordemos que el mejor bien que podemos hacer es llevar el Evangelio. Lo hemos visto hasta el día de hoy. ¿Y sabe por qué? Bueno, porque el día y la... ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Bueno, porque el día y la hora en la que Cristo viene, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino dice Cristo que solamente su Padre. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad el día de hoy es estar preparados. Porque el Hijo del Hombre llega el día en el que no pensamos. ¿Cómo estás ocupando tu tiempo esta pandemia? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿Qué uso le estás dando a todo este tiempo que Dios te ha dado? ¿Estás creciendo? ¿Estás pasando más tiempo con el Señor? ¿Estás meditando en la Escritura? Si Cristo viniera hoy y tú fueses como una de las 10 vírgenes de la parábola, ¿te encontraría durmiendo o te encontraría velando? Dice la Escritura, pero cuando el Señor venga, ¿habrá fe en esta tierra? Bueno, es mi deseo que la palabra de Dios te impulse. Es mi deseo que la palabra de Dios te impulse a seguir predicando el Evangelio. Sé que son tiempos difíciles, pero sean tiempos buenos o sean tiempos malos, lo que más necesita la gente es un verdadero Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Así que el día de hoy hemos visto que en Hechos capítulo 1 del 1 al 8, los 40 días que Cristo estuvo en la tierra, ¿qué hizo? Proclamar el Evangelio, prometer la venida del Espíritu Santo y enviar. Así que hemos visto que al menos las tres cosas que Cristo hizo mientras estuvo esos 40 días antes de ascender fueron proclamar el Evangelio, prometer la venida del Espíritu Santo y su poder que nos acompaña, y también que enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que cuando Él regrese, entonces estemos juntamente con Él. Dios te bendiga en esta noche y espero que podamos reflexionar en ello el resto de la semana. Continuamos.
Fiel quiero serle hasta esperar su venida y en su servicio siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, por su mano me lleve hasta que tenga el gozo de ver su faz. Ya blancas están las regiones y los obreros muy pocos son. Entonces gozoso acepto luego mi sitio y mi porción. Fiel quiero serle hasta esperar su venida y en su servicio siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, por su mano me lleve hasta que tenga el gozo de ver su faz. Podrán otros ir a la viña luego y yo negligente ser. Usar sus talentos podrán los otros y el mío yo esconder. Fiel quiero serle hasta esperar su venida y en su servicio siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, por su mano me lleve hasta que tenga el gozo de ver su faz. Se acerca el momento de su venida, mas cuando yo no lo sé, tan solo yo anhelo me encuentre siempre activo, ferviente y fiel. Fiel quiero serle hasta esperar su venida y en su servicio siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, por su mano me lleve hasta que tenga el gozo de ver su faz. Señor, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. En este momento es tiempo de culminar este tiempo de meditación, este tiempo de alabanza, de oraciones y también de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú recibes nuestra adoración, tú escuchas nuestras oraciones, tú atiendes a nuestras súplicas. Y también, Señor, tú recibes la adoración que de nuestros labios brota, así como también nos consuelas a través de tu palabra. Gracias, Padre, por este momento que nuevamente tú nos has concedido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Cuando
vosotros el Espíritu de Dios, y testificaréis en Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. En Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final.